muy buenas. Antes de nada me gustaría dar las gracias al director del Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva, Juan Manuel Campos Carrasco, por haberme invitado a dar esta conferencia. Si bien es cierto que a todos nos habría gustado poder impartirla en otro formato, le felicito por haber encontrado una solución que además le da un plus de efectividad, ¿no? Poder llegar a más personas a lo largo del tiempo y del espacio. Bien, pues el objetivo de esta intervención, titulada, como ven en pantalla, La protohistoria de la ciudad de Huelva, Tarteso más allá de la necrópolis de la Joya, es dar a conocer las evidencias arqueológicas de época protohistórica localizadas en la ciudad de Huelva, sobre todo las que contienen restos constructivos, que se corresponde con lo que conocemos como periodo tartésico y turdetano. Omitiremos, como dice el título, la necrópolis de la Joya por haber sido ampliamente tratada ya en otras conferencias de este mismo ciclo. No podemos tampoco profundizar en el concepto de Tarteso por no ser el tema central de esta conferencia, pero sí adelantamos que en las definiciones generales sobre Tarteso y en el imaginario colectivo hay un exceso de historización del mito, lo que es lo mismo la conversión del mito en realidad. ¿Y por qué se ha rodeado el estudio sobre Tarteso de este halo de misterio? Pues nosotros hacemos nuestras las palabras del profesor Eduardo Ferrer cuando afirma que se han mezclado varios Tartesos: el Tarteso literario, el Tarteso lingüístico y el Tarteso arqueológico. Nosotros vamos a exponer las evidencias que tenemos del Tarteso arqueológico en la ciudad de Huelva. No vamos a entrar tampoco en las características geológicas y en las peculiaridades orográficas de la ciudad de Huelva, pero sí que debemos indicar que supondrán problemas metodológicos e interpretativos. Me explico. La antropización del medio ha provocado el desmonte de algunos cabezos para, por una parte, allanar la orografía de la ciudad y, por otra parte, continentalizar parte de la marisma. Igualmente, las vaguadas de los cabezos que existían en la antigüedad funcionaron, como tienen aquí en pantalla, en este plano del año 1870, con las curvas de nivel, funcionaron, como les decía, como ejes de drenaje de las arrolladas procedentes de las zonas altas, que a su vez formaron estos entrantes y salientes que ven aquí, continentalizados, que funcionarán como espigones. A continuación les expondremos algunas de las intervenciones arqueológicas efectuadas en la ciudad de Huelva. No podemos abarcarlas todas en el tiempo de que disponemos, y el orden de exposición en el que lo haremos es el cronológico a la fecha en la que se efectuó la intervención arqueológica o tuvo lugar el hallazgo casual. Consideramos que es la manera más prudente para contextualizar la metodología y la evolución que ha sufrido nuestra disciplina en la ciudad de Huelva. Eso sí, en las ocasiones en las que se haya producido más de una intervención arqueológica en un mismo solar, lo agruparemos para proporcionar una mejor visión de conjunto. Bien, pues el primer descubrimiento arqueológico en la ciudad de Huelva que llegó a una repercusión en la comunidad científica fue el de los bronces de la Ría. Tuvo lugar en marzo de 1923 como consecuencia de un dragado. En solo 3 semanas se recuperaron unas 300 piezas casi completas, 8 peor conservadas y un centenar de fragmentos. El hallazgo tuvo lugar a 23 metros del muelle de Tarsis. Aquí tienen una marca de ubicación. Y a una profundidad entre 7 metros y medio y 9 metros y medio. La draga, de tipo Rosario, comenzó a extraer los objetos revueltos con el lecho del río y con elementos de madera. Fue José Albelda Albert, el ingeniero de obras del puerto de Huelva y secretario de la Comisión de Monumentos de Huelva, quien dio el aviso a la Real Academia de la Historia. Actualmente las piezas se encuentran repartidas entre el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Provincial de Huelva, algunas que tiene la familia Albelda y otras en paradero desconocido. Mediante el análisis de isótopos de plomo que se realizaron a 5 objetos de la ría, se intentó dar respuesta a la procedencia, llegando a la conclusión del origen extrapeninsular de algunos de ellos. Eran compatibles con mineralizaciones de la zona sarda. Y otros eran similares a las mineralizaciones de Cala, aunque también de Chipre y de Creta.
No obstante, recientes investigaciones indican que tras los análisis efectuados a las muestras no puede determinarse que las piezas procedan del mismo taller ni el mineral de una única mina. Por el contrario, los análisis que se han aplicado a las piezas muestran que la composición de estas es mucho más variada de lo que se pensaba inicialmente. La cronología propuesta también es variada. Pese a que la mayoría de las teorías sitúa la fecha de los materiales durante el bronce final, hay autores que defienden una deposición más tardía. Desde que se realizaran los primeros análisis de carbono 14 sobre 6 muestras de madera de los astiles de varias lanzas, las fechas han fluctuado dependiendo de las calibraciones que se han aplicado. En definitiva, podemos decir que la cronología está entre la segunda mitad y fines del siglo XI y la primera mitad del siglo IX a.C. En cuanto a las razones que llevaron a que estos materiales acabaran depositados en el fondo de la marisma, hay varias teorías. Por una parte, la que indica que se trata de la carga de un barco naufragado que transportaba material para su refundición. Por otra parte, la que indica que estamos ante un depósito progresivo de pequeños dones votivos. Esos dones votivos como parte del ajuar funerario de las élites de la zona. O bien que se trata del hundimiento de un barco cargado para un depósito ritual masivo, ¿no? Puntual. A este respecto, sobre la concentración de los materiales hay que tener en cuenta varios aspectos. El tipo de draga utilizada, de tipo rosario, favorece el arrastre de una amplia superficie del lecho de la marisma. Por tanto, esa concentración puede que no fuera tal. Igualmente, tenemos que considerar la posibilidad de la existencia de pozas en las que se concentrara el material como consecuencia de los movimientos mareales. En lo que respecta al estado de las piezas, su desgaste ha sido utilizado para defender la teoría que explica su presencia como chatarra para la refundición. Las muescas que tienen las piezas indicarían su uso en la batalla. Y los análisis de las muestras llevan a la conclusión de que las armas fueron realizadas para ser utilizadas, no como elemento simbólico, porque tanto el proceso de pulido, endurecimiento de filo y afilado, como las muescas así lo demostrarían. Nosotros no consideramos viable la opción del pecio para la fundición de chatarra, porque en este caso los materiales normalmente ofrecen una procedencia y una tipología más diversa, que en el caso de la ría de Huelva no coincide, ¿no? En este último caso, porque los materiales son muy homogéneos en cuanto a su tipología. Todos o la mayoría están relacionados con la panoplia guerrera, lo que podría ser indicativo de una selección realizada para que formaran parte de una actividad ritual, bien funeraria, bien votiva. Bueno, pese a que con la información que disponemos sobre este depósito no podemos llegar a una conclusión definitiva, nosotros apostamos por la teoría que ven estos objetos la consecuencia de un depósito votivo que se realiza durante el siglo X a.C., ya sea de manera puntual o a lo largo de esta centuria. En 1930, en una zona un poco más al sur de donde tuvo lugar el abundante hallazgo ya tratado, se localizó el conocido como casco rodio de Huelva. El hallazgo, que tuvo lugar, como decíamos, en el actual fondeadero del puerto, tuvo una repercusión internacional inmediata. Se trataba del más occidental de todos los cascos griegos encontrados hasta la fecha. Se trata de un casco de tipo corintio, de forma clásica, fechado en el siglo VI a.C. Una pátina rojiza en la que se aprecian muchas manchas verdes, oscuras, claras, y presenta una deformidad, como ven en pantalla, por un aplastamiento en sentido longitudinal, abolladura y fractura en la zona posterior. Por esta razón no podemos establecer su peso y dimensiones originales, pero se puede determinar que tiene una altura de 26 centímetros, sin contar la cresta. Además de los anteriores, también de la ría de Huelva proceden 2 de los 3 denominados rechés de bronce que se han encontrado en la ciudad. Exactamente se localizaron en un punto donde van a morir
donde va a morir la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, en una zona conocida como Canal del Padre Santo. Estas piezas fueron halladas a principios de los 70 del pasado siglo, al quedarse enredadas en las redes de pescadores. Hablamos de estas dos primeras. Aunque no fueron depositadas en el Museo Provincial de Huelva hasta 1999. Las piezas se fechan entre los siglos VIII y VII a.C. y pese a que se han denominado popularmente Reshef, podrían estar representando al dios fenicio Melcar. Perdón. En 2013 fue requisada por el Seprona una tercera pieza, que tienen aquí en pantalla, que se había puesto a la venta a través de un portal de subastas de internet. Esta figura es mayor que las anteriores y tras un análisis de sedimentos que conservaba han resultado compatibles con procedencia de los cabezos de Huelva. Un posible cuarto Reshef se localizaría en Torrearenillas, según se desprende de una notificación realizada a la Guardia Civil en 1967, donde se describe el hallazgo de una estatuilla de tipo egipcio de unos 50 centímetros de alto que se encontró en las obras de construcción de refinería. El seguimiento de la pieza determinó que acabó en manos de un ingeniero estadounidense a partir del que se le pierde la pista. Una de las piezas más interesantes de las localizadas en medio subacuático en Huelva se trata de un brazo de bronce de Reshef. Tiene un peso y unas dimensiones extraordinarias y pertenece al legado de José Albelda Albert. Esta pieza, cuya procedencia exacta desconocemos, posiblemente se halló en los inicios de los años 30 del pasado siglo y se correspondería al brazo de una estatua de bronce que tendría alrededor de 1 metro de altura y unos 50 kilos de peso. La cronología centrada igualmente en los siglos VIII y VII a.C. La importancia de este hallazgo está en que ya sea representación de Melcar o bien una representación genérica del dios que golpea, del Smithing God, la concentración de estas piezas cerca de los dos emporios comerciales de Onova y Gadir indicaría una manifestación votiva de protección al comercio, posiblemente como señal de agradecimiento, al tratarse de una deidad protectora de los navegantes de las navegaciones atlánticas en los lugares donde habitaba una comunidad fenicia importante. Bien, entre 1968 y 1969 se lleva a cabo una de las actividades que mayor repercusión científica tendría de las efectuadas en aquellos años, pese a que no fue una intervención arqueológica arreglada ni científica. Se recogieron algunos materiales dentro de los trabajos de refuerzo de la zona para evitar los derrumbes del cabezo. Para ello, para evitar esos derrumbes, se procedió a crear una terraza escalonada en la ladera del cabezo hasta la mitad del mismo, hasta esta altura. Por tanto, la información estratigráfica que se desprende de este estudio de materiales tiene que ser tratada con reserva, lo cual no es óbice para valorar justamente la abundancia de materiales prerromanos que hasta entonces eran desconocidos en la ciudad de Huelva. Los materiales quedan agrupados en 6 niveles. El sexto, aquí el más profundo, estaría fechado a fines del segundo milenio en relación con el primer poblamiento de la ciudad, mientras que el quinto estaría caracterizado por nuevas técnicas alfareras, adscrito por los autores a los siglos X al VIII a.C. Ese nivel presenta también elementos con decoración geométrica, de retículas, triángulos, animales estilizados, y dentro del repertorio cerámico destaca un fragmento que tienen aquí con grafito en la parte exterior del labio, que debería fecharse, según sus autores, como mínimo en el siglo VIII a.C. Además de los elementos cerámicos, este nivel registró una serie de residuos metalúrgicos cuyo análisis determinó su obtención a través de la copelación del plomo para obtener plata. El siguiente nivel, el cuarto, llamado oriental por su correspondencia con la colonización fenicia, tiene cerámicas a torno de barniz rojo, grises, perdón.
Disculpen. Ahora. Y destacan, dentro de este elenco cerámico, destacan las decoraciones a base de bandas rojas, líneas negras y la forma denominada carrete, ya sea en engobe rojo, con paralelos en el carambolo o en cerámica gris. El nivel 3, denominado greco-púnico, destaca la cerámica turdetana y la abundancia de cerámica ática, esta que tienen aquí en pantalla, del siglo IV. Ascriben además los autores esta cabecita de terracota de tipo helenística, que estaría hecha a molde. Posteriormente, en 1971, se lleva a cabo una actuación arqueológica en la zona, dentro de la que se realizaron varios cortes y sondeos. De los materiales obtenidos en este sondeo, nos interesa especialmente la cerámica tipo cuad, que, dada la temprana época en la que se realizó la excavación, fue interpretada como presigilata o imitación de campaniense. Entre 1977 y 1978 se llevó a cabo una intervención cuyo resultado fue, entre otros, la exhumación del conocido como muro fenicio del Cabezo de San Pedro. Aquí lo tienen en pantalla. Una estructura con una longitud aproximada de 10 metros y está formada por un pilar de sillares de arenisca, que tienen aquí en pantalla. Sillares bien escuadrados y dispuestos a soga y tizón, a los que se adosan dos paramentos compuestos por pizarras, esto que tienen aquí, sin argamasa. Se presenta también sin cimentación, parcialmente sobre una base de tierra y guijarro que bien pudo ser una especie de nivelación del terreno. Su tendencia, como pueden ver aquí, su tendencia semicircular puede deberse a que se trate de un muro de contención de las tierras del Cabezo, aunque también se ha apuntado su posible finalidad defensiva para proteger una acrópolis que se ubicaría en el Cabezo de San Pedro. Su importancia radica, además de en su funcionalidad, en la filiación al mundo fenicio oriental, ¿no? Un paralelo, entre otros, en el nivel 9 de Tiro, fechado a fines del siglo IX a.C. No será hasta 30 años después cuando se vuelve a actuar en la zona. Concretamente se trató de la limpieza del perfil del Cabezo por la urbanización en el año 2007, al pie del mismo, en la parte que asoma a la calle Aragón. En esta intervención se localizaron algunas estructuras arquitectónicas, un muro y un pozo que se fechan el primero en el siglo VI, por la presencia de cerámica de Grecia del Este, cerámica local, fenicia. Y cabe destacar un fragmento de cuenco de cerámica gris que contiene un grafito, que es este que tienen aquí en la presentación, cuya escritura tiene abundantes paralelos, entre otros en Náucratis y en Quíos en el siglo VI a.C. La lectura que se hace de este grafito, es la que tienen aquí en pantalla, tiene una interpretación doble. De una parte puede tratarse de la palabra que traducida sería vencerá, que él venza, me vencerás, o bien de una palabra incompleta, ante lo que las posibilidades aumentan. Pero muchas de estas posibilidades estarían relacionadas con competiciones artísticas y los banquetes que estas competiciones implicaban. A favor de esta última hipótesis está el hecho de que en Huelva se hayan encontrado cerámicas de las llamadas decomastas, en las que se representan individuos que participan en el comos, una procesión burlesca en la que se celebra la victoria. La otra posibilidad es que la traducción sea soy de Nike. Estos son también tipos habituales en las dedicatorias griegas del siglo VI, donde se especifica la propiedad del cuenco y su contenido. En este caso se trataría de una dedicatoria a la Nike griega o a una divinidad local asimilable a esta, quizá porque compartan atributos, como podría ocurrir con divinidades fenicias aladas. Esto no es extraño en la ciudad de Huelva porque tenemos otros grafitos que podrían corresponder a Hestia y a Niezoi Neto respectivamente. Con la información que se desprende de las intervenciones efectuadas en esta zona, consideramos la posibilidad de que parte de ella estuviera dedicada a la función ritual, como mínimo para la segunda edad del hierro.
Esta interpretación viene apoyada por la abundante presencia de lucernas y platos de pescado de cerámica tipo cuas, cuya vinculación con actividades rituales está bien atestiguada en la Bahía de Cádiz. Asimismo, el estudio de los materiales procedentes de las intervenciones de los años 70 nos ha permitido documentar una variante de las lucernas de tipo quad que no había sido detectada con anterioridad y cuyo rasgo distintivo se trata del asa de tipo lazo, este que tienen aquí. Como mínimo, contamos con 17 lucernas de tipo quad, de las que con total seguridad 5 pertenecen a este nuevo subtipo. También en esta zona se da una concentración importante de terracota, figuritas de aves, apoyando aún más la identificación con un espacio sagrado, que incluiría un pozo ritual o favisa. Estas favisas se utilizaban para depositar los objetos relacionados con el culto religioso en los santuarios una vez que había que desecharlos, porque estos objetos nunca perdían su carácter sagrado. De este modo, siempre que se procedía a cometer limpiezas en el santuario, se consagraba la zona y se ritualizaba, ¿no?, el acto de deposición. En 1966, como medida preventiva ante la urbanización de la zona, se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, cuyo resultado fue el hallazgo de unos niveles de arrastre, dentro de los cuales se encontraron materiales que abarcan una cronología que va desde el siglo IX a.C. hasta el II después de Cristo. Hay un hiato, eso sí, entre el siglo VI y el IV a.C. En el 68 se realizaron trabajos dentro de la zona conocida como Mesa de la Horca. No hay evidencias de restos constructivos, pero sí que encontramos material cerámico tanto a torno como a mano. Y a fines de los años 60 se actuó a través de la recogida de material en la zona conocida como Pozo Claus. Se encontró entre estos materiales una ánfora con grafito, que tienen aquí en pantalla, en el que se pueden leer las letras fenicias que tienen aquí, que pueden ver en pantalla, y hay quienes indican que se trataría de la palabra griega caria, indicando en ese caso la procedencia del contenido. En la década de los años 70, el Museo Provincial lleva a cabo una labor de investigación arqueológica, entre cuya actividad se realizó una excavación de salvamento. Prevaleció en esta excavación la recuperación de los vestigios de la pequeña factoría de salazones postiberiana, bajo cuyos niveles se halló un fragmento de cerámica griega del geométrico medio II, con una cronología del primer tercio del siglo VII a.C. Este fragmentito que tienen aquí. Se ha interpretado el contexto de deposición como una capa de sedimentos vertidos intencionalmente y traídos de otra zona en el momento de construcción de la factoría. La relevancia es la presencia de este fragmento cerámico. La excavación en la calle Puerto 10, llevada a cabo en 1980, fue, sin lugar a duda, la que suscitó mayor expectación de las realizadas hasta el momento y la que marcaría el interés futuro de las investigaciones por diversos motivos. En primer lugar, porque suponía la confirmación del continuum poblacional desde época romana, desde el siglo IX a.C. hasta época romana. Por otra parte, corroboraría la importancia de la ciudad de los vivos como el reflejo de la ciudad de los muertos visible ya en la necrópolis de La Joya, que hasta entonces carecía de un hábitat en la zona baja de la ciudad. En esta intervención se documentaron estructuras del siglo VI que conformaban un edificio de almacenes relacionado con el comercio marítimo y un conjunto de cerámica arcaica procedente de los talleres griegos de mayor relevancia. Los niveles con una cronología desde el siglo V hasta época romana no pudieron ser estudiados porque fueron destruidos previamente por la empresa constructora. Además de las estructuras arquitectónicas, destaca de esta intervención la cultura material que proporciona el registro cerámico y en él un fragmento de Olpe, este que tienen aquí, fabricada en el taller de Ergótimos y pintada por Clitia, fechada por tanto en el 575 a.C. En la escena se aprecia bajo una
banda, esta banda de aquí, de lengüetas rojas y negras, las trazas de una figura femenina, que tienen aquí también en pantalla, identificada por su nombre, Atenea. Este nombre que aparece entre el brazo de la diosa y el rostro. Es una obra atribuida, como decíamos, a Clitia, uno de los más importantes pintores de cerámica ática, y cuya escena podría estar representando el juicio de París, en el que estarían varias diosas, entre ellas Atenea, que no portaría armas para mostrar así mejor su belleza. Este tema parece entroncar con el repertorio mitológico que inspirará el famoso vaso François del mismo autor. La importancia de esta pieza radica no solo en su indudable valor estético, sino en que además informa de la importancia económica de la zona en esa época, traducida en las importaciones de lujo que supondrían los vasos de estas características. En el número 6 de la misma calle, pese a las limitaciones que implicó dicha intervención, las condiciones del solar, la destrucción de los niveles más superficiales y la pronta aparición del freático, se constataron 2 hornos de fundición, además de escorias y cerámica relacionada con la obtención de plata. Por su parte, la intervención de la calle Puerto 9 en 1983 no se agotó el registro arqueológico, pese a llegar a los 6 metros de profundidad, porque el nivel freático lo impidió. Abunda también en esta intervención la presencia de cerámica griega. Pasamos ahora a otro área, la zona del Parque Moré, que entre la fotografía aérea, las intervenciones arqueológicas y la prospección geofísica que se efectuó en 1980, se localizaron 5 túmulos. El túmulo 1, que es el que tienen en pantalla, fue excavado en 1979. Se trataría de una estructura de 16 metros de diámetro, ubicada perdón, ubicada, al igual que las otras, en una elevación natural del terreno. En el transcurso de la excavación se identificaron una serie de estructuras hechas a base de ladrillos de adobe dispuestos, las tendrían aquí, se ven en pantalla, aquí, dispuestos radialmente alrededor de lo que sus excavadores consideraron la cámara funeraria, que se encontraría rellena por una tierra amarillenta, en contraposición con la rojiza de la estructura tumular. En los espacios entre dichos adobes se han localizado, además de la tierra de la zona con la que se ha rellenado, cerámica fragmentada desde antiguo, fragmentos también de adobe, malacofauna, restos de animales que fueron descuartizados y sufrieron la acción del fuego antes de ser depositados. El túmulo fue fechado hacia el 580 a.C. por la presencia de un fragmento de copa jonia. En el año 2002 se volvió a trabajar en el túmulo 1, vaciando y limpiando los sectores que fueran excavados en el 79, así como la apertura de un nuevo sector para determinar su extensión, que quedó establecido en 25 metros de diámetro, y una funcionalidad funeraria por comparación con el túmulo 2. Sin embargo, nosotros consideramos que esta estructura podría no estar soterrada, sino ser visible, dada la elección del lugar, los materiales empleados en su construcción, ¿no?, con este colorido de sus adobes, y la propia estructura arquitectónica, que estaría formada por unos muros que actuarían como tirantes para sostener un cuerpo murario en altura. En este caso, la funcionalidad pues, podría ser una torre de vigilancia para controlar el territorio circundante. Recordemos que se encuentra junto a una de las entradas naturales terrestres a la ciudad, que iría paralela además a la zona de cultivo localizada en el yacimiento de la Orden Seminario. El túmulo 2, que fue excavado por Bonsor en 1927, mediante una zanja que lo atravesaba en sentido sur-norte, se localizó supuestamente una fíbula que hoy está desaparecida. Este túmulo fue destruido parcialmente, su mitad este, a fines de los 80, por la compañía Aguas de Huelva, con el objeto de utilizar su tierra en el tapado de una cañería. Las excavaciones realizadas en los años 90 llevan a su identificación como túmulo funerario de incineración individual, fechado a mitad del siglo VII a.C., y otros 3 túmulos, como hemos dicho, fueron localizados mediante prospección geofísica o procedimiento visual.
También se localizó una estructura en el año 2004 como consecuencia de los trabajos de seguimiento de movimiento de tierra. Se trata de un pozo fechado en la segunda mitad del VII a.C. por el material que contiene. La funcionalidad se estima ritual por la presencia de restos óseos de animales, aunque no se descarta que se trate del pozo de una estructura funeraria, cuya cámara no se habría localizado por no poder agotarse el registro ante la presencia del freático. El solar de la calle Botica 1012, que se encuentra en la zona baja de la ciudad, fue excavado en 1983 con el objeto de constatar la amplitud de la ciudad en época turdetana y la línea mareal. Se encontraron evidencias arquitectónicas compuestas por un muro sobre un pavimento, aquí tienen el muro que ven en pantalla, sobre un pavimento de conchas y guijarros de pequeño tamaño, así como algunas piezas de pizarra. En otro de los sondeos se localizó lo que se ha interpretado como un horno metalúrgico para la obtención de plata, que fue datado a finales del siglo VII a.C. Gracias a esta intervención se puede comprobar la ocupación de la zona baja de la ciudad desde fines del siglo VII a.C. hasta finales del VI. En este momento es abandonado para volver a ser habitado durante un breve lapso de tiempo, desde mediados del V hasta finales de esa misma centuria. En la ladera oriental del desaparecido Cabezo Molino de Viento, al tenerse prevista una edificación con pilote, se decidió intervenir una tercera parte del solar. En este sondeo pues, se observó la presencia de niveles de habitación con restos de edificaciones de los siglos VII hasta el IV a.C. En la zona baja de la ciudad, la intervención del solar de la calle Méndez Núñez 5 se produjo como consecuencia de la posterior edificación y la consecuente pérdida del registro arqueológico. Gracias a la zanja, que se hizo una zanja de 2 por 12 metros, se vio que la zona estaba profundamente alterada, tanto por la actividad constructiva en el lugar como por su ubicación en la zona baja de lo que en su día fuera la ladera del Cabezo. Este hecho puede provocar, según los arqueólogos que lo excavaron, que no se localicen evidencias arqueológicas de los siglos IV y III a.C. y que las de época anterior se localicen muy cerca del suelo actual. Se documentan, como tienen en pantalla, una serie de estructuras hechas con lajas de pizarra, así como un pavimento rojo de tierra batida, con una cronología de los siglos VI y IV a.C. Se supone una mayor antigüedad que seguramente se habría confirmado si el freático no hubiera impedido agotar el registro. En la excavación de Méndez Núñez 4.6 del año 85 se sumaron algunas estructuras constructivas como un muro de lajas de pizarra, cantos rodados, con una cronología postcuen de mediados del siglo VI a.C., por la presencia de una copa de comasta en el interior de los adobes, así como un vertedero fechado también en el siglo VI. Se comprobó que los pozos de las construcciones modernas habían destruido los niveles de los siglos IV y III a.C. Ay, perdón. La Plaza Quintero Báez es un lugar de confluencia de las aguas que proceden del Cabezo de la Esperanza y de la ladera oriental del Cabezo Molino de Viento, por lo que existe una potentísima estratigrafía de arrollada hasta alcanzar niveles arqueológicos a una cota de casi 3,5 metros de profundidad. Se localizan ahí estructuras constructivas hechas con lajas de pizarra y algunos restos de escoria que podrían datarse en el siglo V o incluso un poco antes. Nuevamente, a los 3,70 metros hubo que parar la excavación por la presencia del nivel freático. En la calle Méndez Núñez 8 se documentaron varias fases constructivas superpuestas desde los inicios del siglo VII hasta finales del siglo V a.C., con restos de estructuras constructivas, aquí se aprecian claramente, y de pavimento. Aquí está de color más rojizo, estaríamos ante un pavimento de tierra batida. Llama la atención la presencia de una tahona de 80 centímetros de diámetro, de la que se conservaba 18 centímetros de la bóveda, que debía de cubrirla.
Al igual que en la mayoría de las intervenciones, tuvo que pararse la excavación por la presencia del freático. Los niveles arqueológicos que se registraron en la calle Puerto 29 en el año 87 abarcaron una cronología desde el séptimo hasta el sexto antes de Cristo. Se hallaron estructuras constructivas muy en superficie y llama la atención una placa de arcilla quemada en un extremo de una de las estancias que parece haber sido utilizada en labores metalúrgicas, dada la presencia de ceniza y escoria en los alrededores. Los vestigios arquitectónicos de la calle 3 de agosto 911, la antigua Millán Astray, lo conforman 5 estructuras murarias. En el nivel más antiguo, el material cerámico lo componen cerámicas grises, engobes rojos, sobre todo platos, ánforas de saco evolucionadas, cerámica de cocina, cerámica pintada a banda y además un variado repertorio de cerámica griega. La secuencia de ocupación comprende desde el siglo VI hasta el VI a.C. hasta el siglo I después de Cristo, además de una tahona fechada a finales del VIII. Llama la atención el hiato existente entre los niveles V y VI, que abarcaría desde fines del IV hasta mediados del I después de Cristo. Los resultados que ya hemos visto en los números 6, 9 y 10 de la calle Puerto, así como en los números 4, 6 y 8 de la calle Méndez Núñez, sugerían la más que probable presencia de importantes vestigios arqueológicos de época protohistórica en este solar. El resultado fue la constatación de una importante actividad constructiva durante un amplio periodo de tiempo. Los materiales cerámicos establecían una cronología desde el siglo VII hasta la segunda mitad del III a.C., de manera ininterrumpida. Dentro de los materiales cerámicos destacan ánforas de importación, tanto griegas como etruscas. Y en el último de los niveles hay una pieza excepcional con un pianular que se corresponde con la forma 2 de Nivó de la cerámica tipo cuar. La cerámica griega de este nivel lo conforman en mayor abundancia copas castulón. Este solar, el de la calle Palo 12, fue intervenido en los años, tuvo 2 intervenciones en los años 1990 y 1992. Se evidenció una importante y continuada actividad constructiva desde el siglo VII a.C. hasta la segunda mitad del I después de Cristo. Las fases más monumentales se corresponden con las más recientes, de las que destaca un muro romano de pizarra y ladrillo que se asienta sobre habitaciones con fábrica de pizarra del siglo IV a.C., que a su vez suponen la continuación de 2 fases previas fechadas entre el siglo VI y el IV. Del séptimo destacan las dependencias realizadas con bloques de pizarra perfectamente careados y pavimentos de arcilla rojiza. En la zona baja de la ciudad, la excavación realizada en este solar dio como resultado el hallazgo de 2 momentos constructivos. El más antiguo, que se apoya en un estrato del siglo VII a.C., se asocia con una estructura circular identificada con una tahona. Tendría una vida útil prolongada que fue datada por termoluminiscencia desde el primer tercio del siglo VI hasta mediados del V a.C. Así se sospechaba ya por la existencia de hasta 3 pavimentos hechos a base de mure triturado y arcilla. La segunda fase correspondería a un complejo habitacional de los siglos V y IV a.C., con cerámica turdetana pintada y datado por la presencia de cerámica griega, de las que las más abundantes son las copas castulón. Nuevamente, la presencia del freático hizo que hubiera que dar por concluida la excavación. En este solar, en la calle Las Fuentes 1921, que está ubicado en la zona alta de la ciudad, la empresa constructora había efectuado 2 sondeos previamente, con la consecuente destrucción de los niveles arqueológicos en esos puntos. Se sumaron, no obstante, diferentes niveles constructivos. El más reciente, de época romana, se encontraba sobre un potente nivel de arrastre fechado en los siglos IV y III a.C. Debajo de ese nivel de arrastre se localizó una estructura de pizarra a la que se asocia material cerámico de época turdetana.
y a su vez estaba asentada sobre un complejo estructural de los siglos VII y VI. Este complejo estructural lo componen muros de calizas y pizarra, otros de tapial y pavimentos hechos a base de cal, arcilla o guijarro. Se encontraron, además del material cerámico, restos de escoria de plata, pero nuevamente la presencia del freático impidió continuar profundizando. En la intervención de la calle Méndez Núñez 713, esquina Plaza de las Monjas 12, se llevó a cabo un sondeo en el nordeste del solar, que previamente había sido rebajado ya un 1,70 m por parte de la empresa constructora, que además había realizado 5 zanjas que alcanzaban una profundidad de casi 4 metros, hasta llegar al freático. Ocasionaron, lógicamente, daños en los niveles protohistóricos, sobre todo los turdetanos, por encontrarse más cerca de la superficie. En este corte se localiza una serie de estructuras fechadas en los siglos VII y VI a.C. por la presencia de cerámica fenicia y griega arcaica. Un año después, en 1998, se llevó a cabo una prospección geofísica del solar, cuyos resultados daban cuenta de la complejidad arquitectónica de la zona. Teniendo en cuenta esta información, se realizaron 7 cortes de 3 por 10 metros que se fueron ampliando con el objeto de la completa documentación de las estructuras que se sumaban. Las fases que se documentan en este solar van desde los siglos VII y VI a.C., con la presencia de un gran edificio público interpretado como santuario vinculado con la zona portuaria. Los criterios utilizados para atribuir esa función fueron los siguientes. Por una parte, que se encontraba aislado de otras construcciones coetáneas, por sus dimensiones y por su distribución, y por su técnica constructiva muy cuidada. Además, los restos de la actividad metalúrgica asociada a la primera fase del mismo. Dentro del espacio sacro, cabe destacar la identificación del santuario y del témeno. En este, pese a que no pudo ser excavado en extensión, se localizó el túmulo fundacional, una zona para los sacrificios rituales, hogares interpretados como destinados a la preparación de ofrendas y bancos corridos que podrían ser utilizados durante los banquetes, además de varios pozos para ofrendas y cuñas en las que se colocarían los vetilos. El túmulo fundacional, fechado a mediados del siglo VII a.C., contiene un ajuar muy preciso. Urnas con decoración a bandas, carretes y platos de engobe rojo, oinocos y lucernas orientales, ollas y morteros, copas y lucernas griegas y algún bloque de escoria. También de esta fase es la fosa en la zona occidental del santuario, con una profundidad de 45 centímetros y rellena de cenizas y tierra oscurecida por materia orgánica. Dentro había abundantes cuernos de bóvidos, cápridos, así como lucernas, copas, aríbalos, cuencos de origen griego arcaico, así como cerámica orientalizante en la misma proporción. Cerca de esta fosa se encontró un pequeño lingote de bronce y un sistro o sonajero ritual formado por 4 varillas de hierro sujetas por una placa de bronce. Cerca también de esta fosa hay un pozo relleno de cenizas junto a piezas griegas arcaicas de gran calidad. Dentro del edificio se localizó una serie de 5 bloques de piedra trabajados que podrían haber sido vetilos. La destrucción de esta fase a comienzos del siglo VI se asocia con algún evento natural repentino, como un maremoto, movimiento sísmico, pero pese a la destrucción del edificio, en este momento la zona seguiría funcionando como espacio religioso. A este momento se asocia un amplio círculo hecho con lajas de pizarra donde se apoyarían los vetilos, que fueron hallados en la última fase. La última fase, que se inicia a fines del siglo VI con la reconstrucción del santuario, sufre una serie de cambios. Destaca dentro de estos cambios el acceso al edificio, que ahora se hace por el nordeste, y además se asocian una serie de pavimentos de tierra batida de color amarillento, decorados en el interior con pintura rojiza, y están elevados con respecto a los de fases anteriores. Al igual que el acceso desde el exterior, también estaría elevado y se hace ahora en rampa, según los autores, en previsión de una crecida de las aguas.
Los muros de esta última fase están hechos con un zócalo de mampuestos alzado de adobe y enlucido todo con un revestimiento de cal. Otro de los cambios que se constatan es la reorganización interior del espacio, que se compartimenta a la vez que se protegería el témenos con una estructura en zigzag. Los materiales que caracterizan esta fase son ánforas, catalogadas de manera genérica como púnicas, que se encontraron rotas bajo una serie de lajas de pizarra, posiblemente funcionarían como tapadera, así como una acumulación de escorias de sílice libre junto a bloques de galena y plomo, que junto al yunque de orfebre y al taz de platero acreditan las actividades orfebres y metalúrgicas de la zona. Otros elementos destacados de esta fase son varios anzuelos, un colgante en forma de piña, un plato con remache y 3 ajorcas, todo en bronce. Además de un escaraboide, junto a fragmentos de ampollas de pasta vítrea y parte de un caparazón de tortuga. También de esta fase es un lingote de plata de tipo chipriota al que acompaña una copa samia casi completa, fechada entre el 560 y el 540 a.C. Una parte de este edificio fue trasladada a los jardines del Museo Provincial de Huelva antes de que se procediera al vaciado del solar. Este vaciado fue controlado por colaboradores que habían participado en la excavación. Los sedimentos de estos sedimentos que fueron depositados en la zona de la marisma, fueron seleccionadas una serie de piezas que estudiaron, publicaron en una publicación ejemplar. Publicaron un total de casi 8.000 piezas, pero supone un 9% solo del total. En la intervención de la calle San Salvador, con esquina Fernando el Católico, se distinguieron nuevas fases arqueológicas. Las dos primeras corresponden a niveles de arrastre procedentes del Cabezo de la Esperanza con una cronología de los siglos VIII y VII a.C. La tercera supone el primer momento de ocupación, con un muro hecho con bloques de granito en la base y pizarras de mediano tamaño en las hiladas superiores, con la misma cronología que las fases anteriores. El momento de abandono, que sería la segunda mitad del VII, se corresponde con la cuarta fase, a la que le seguiría otro momento de ocupación, definido por un muro de pizarra bien escuadrada, con un acabado muy cuidado. Esta fase constructiva se fecha entre fines del VII y principios del VI, con la presencia de engobé, platos de engobé rojo evolucionados, cerámicas grises, jarros bícromos y una ánfora sarda y otra de quíos. El momento de máximo esplendor de la zona se corresponde con la fase 6, la primera mitad del siglo VI, donde se constata un edificio con una técnica edilicia en la que la parte inferior de sus muros estaría construida con lajas de pizarra de mediano y pequeño tamaño, sobre la que se sentaría el alzado de tapial. En este nivel se detectaron restos de un hogar de forma rectangular, formados por lajas de pizarra y pellas de barro cocido. La séptima fase se definiría por un muro de pizarra, nuevamente, que se apoya y reutiliza las estructuras previas, fechado dentro del siglo VI, sobre el que se encuentra una fase caracterizada por un muro que conserva solo una hilada de mampuestos, con un material propio del siglo V. Finalmente, la última de las fases corresponde a un momento constructivo ya de época contemporánea. Por tanto, encontramos un hiato en la zona desde el siglo V a.C. hasta este momento, hasta época contemporánea. En todas las fases que hemos explicado, constatamos escorias relacionadas con trabajos metalúrgicos destinados a la obtención de plata. Por tanto, en las proximidades debió de existir algún horno dedicado a estas labores. La intervención arqueológica efectuada con carácter de urgencia en la calle Vázquez López 8 se localiza en la zona baja de la ciudad y se detectaron niveles de ocupación entre los siglos VII y VI. La importancia de esta intervención para el periodo que nos ocupa radica en que supone el lugar de hábitat más al sur de la ciudad conocido hasta ahora, del periodo orientalizante. Por su parte, los materiales de época turdetana procederían de contextos secundarios, sin asociarse con estructuras constructivas, lo que es indicativo de una concentración del núcleo urbano durante este momento.
La intervención arqueológica llevada a cabo en la plaza de San Pedro 4-5 se realizó en un solar que se encuentra sobre el Cabezo de San Pedro. Se excavó en extensión el 73% del solar y se llegó a los 4 metros de profundidad, que es la cota que se vería afectada por las labores de construcción. En el oeste del solar se localizaron una serie de estructuras murarias que conformaban un conjunto de gran potencia y solidez. Entre estas estructuras se encontraron muros de sillares regulares que se corresponden con una construcción de 18 metros de longitud y 5 metros de anchura conservada. El total no se ha podido documentar por continuar bajo el edificio colindante. La interpretación que nosotros defendemos es que la estructura debiera corresponder a una muralla de grandes sillares cuya cronología tendría que relacionarse con la del abundante material cerámico del siglo III a.C. localizado en este sector. Además del material cerámico, abundancia de cerámica tipo quartz, tanto la técnica edilicia como la modulación del material constructivo encajan con las murallas típicas de ambiente púnico, como la del Castillo de Doña Blanca, Cartella, o la exhumada también en la calle Siete Revueltas en Niebla. Si a esto le sumamos la invariabilidad en la orientación de las estructuras de su entorno, como mínimo hasta época romano-republicana, consideramos que se trataría de una estructura defensiva prerromana, que fuera aprovechada posteriormente, por supuesto. Las evidencias arquitectónicas protohistóricas que encontramos en la calle Palacios 9 estaban muy afectadas por las construcciones contemporáneas. Se trata de muros de tapial, en algunos casos revestidos, y pavimentos de arcilla entre amarillentos y rojizos. Asociados a estas estructuras se localizaron varios hogares, además de una piedra de molino junto a otra usada con piedra de mortero. Los materiales datados entre el siglo VI y el enterramiento de época romana se consideran depósitos secundarios. En esta intervención, la calle Puerto 29 puede llevar a confusión en la numeración. Hay un cambio en la numeración en la calle Puerto y puede llevar a confusión el antiguo solar con la numeración 29, que fuera excavado y que hemos comentado ya en el año 87 por el Servicio de Arqueología de Diputación de Huelva. Actualmente es el número 27 y este que vemos ahora es el número 29. Bien, pues en esta intervención tiene lugar el hallazgo de un edificio fechado de manera preliminar en el siglo V a.C. Sobre los tapiales calcáreos, los autores suponen que en algunos tramos debió disponerse un alzado de tapial rojo, mientras que en otros tramos sería la inversa. Y el lugar no vuelve a ser ocupado hasta época moderna. El solar de la calle Alcalde Mora Claro, número 2, se encuentra en una de las zonas más bajas de la ciudad, en su vertiente sur. La excavación llevó a la agrupación por fases de los resultados obtenidos, de las que nos interesa especialmente la fase 1, datada en época protohistórica y compuesta por la presencia de un horno metalúrgico. El horno está formado por un nivel de arcilla muy rojiza al que se adhieren restos de escoria, al igual que restos de ladrillos de adobe escorificados. Estos ladrillos tienen una forma plano-convexa que posiblemente pertenecería a la bóveda del horno. La sucesión de niveles sedimentarios limosos, así como la presencia de fangos de estero, sugiere la cercanía con respecto a la zona de influencia mareal, al menos durante la época de funcionamiento de este supuesto horno. Tras la destrucción y abandono, se produjo un proceso de colmatación que será ocupado posteriormente en el siglo VI a.C., con la construcción de un muro hecho a base de lajas de pizarra, del que se conserva solo la primera hilada de cimentación, sin que se conserve la anchura original en ninguna parte. En la calle La Fuente 21, en el año 2006, se detectaron una serie de estructuras protohistóricas caracterizadas por un zócalo de pizarra con bloques que conformaban hiladas y ripios utilizados para regularizar la estructura y un alzado de adobe. Se documentaron estructuras que los arqueólogos responsables de la intervención ascriben a dos fases dentro del periodo protohistórico.
una que no puede ser anterior al siglo VI y otra del siglo III a.C. Al hallarse escorias de hierro y material anfórico, se identifica con un área industrial. En el año 2006 se llevó a cabo una excavación en la Plaza de las Monjas, gracias a la cual se localizaron una serie de estructuras protohistóricas, muros con zócalos de pizarra, alzados de adobe y varios niveles pavimentales. Las estructuras se fechan en los siglos VIII y VII a.C. por el material cerámico vinculado. Al año siguiente, en 2007, como consecuencia de la realización de una zanja para introducir cableado eléctrico, se procedió a la intervención arqueológica en la que se localizaron varias estructuras pavimentales prerromanas. En la calle Palacio 7 se documentaron una serie de fases de las que nos interesan las relativas al periodo protohistórico, con una cronología que abarca los siglos VII y VI a.C. Del siglo VII son varias fases constructivas, de las que destaca una estructura identificada como un edificio escalonado, aunque bueno, también habría que tener en cuenta que podría tratarse de un derrumbe o una escalera, dado el revestimiento de los escalones en arcilla rosácea. A finales del VII o principios del VI se produce el abandono de esta estructura, que se abandona y reocupa nuevamente varias veces en un espacio muy corto de tiempo, siempre dentro del siglo VI a.C. Y a partir de entonces ya la zona no se vuelve a utilizar hasta época moderna. La última de las intervenciones que vamos a tratar es la de la calle Concepción, número 5, se trata de la primera ocupación detectada en este solar, en la zona baja de la ciudad. No se pudo agotar el registro por la presencia del freático, por tanto la primera ocupación es del siglo VI, momento al que se adscriben unas estructuras cuya funcionalidad no se puede determinar por no contar con su planta, aunque sus excavadores se decantan por relacionarla con parte del complejo portuario que debía de tener la ciudad, tanto por su ubicación como por el material arqueológico sumado. Escasez de cerámica de cocina, predominio de cerámica de mesa y de transporte o almacenamiento, abundancia de materiales importados, sobre todo de Grecia del Este. Llama la atención el hallazgo de un plato, este que tienen aquí en pantalla a la izquierda, de un plato etrusco corintio casi completo. Los materiales sumados en la excavación con abundante cerámica griega indican que podemos estar ante un edificio portuario, al igual que ocurre en los restantes vestigios arqueológicos sacados a la luz en intervenciones arqueológicas efectuadas en los alrededores. Recordemos la interpretación como santuario del hallado en la calle Méndez Núñez 713. Otro elemento cerámico destacado es la copa de comastas que tienen aquí en pantalla, con una cronología entre el 585 y el 570 a.C., así como un importante depósito de copa jonia. El abandono de la zona debió de producirse a inicios del siglo V a.C., aunque no se descarta una ocupación residual durante los siglos V y IV a.C., por la presencia de ánforas de este momento, aunque bien podrían pertenecer a un nivel de arrastre. Bien, a modo de síntesis, teniendo en cuenta las evidencias exhumadas en las intervenciones, no solo las seleccionadas en esta presentación, podemos hacer el siguiente resumen sobre la protohistoria de la ciudad. En la actual ciudad de Huelva no hay evidencias de ocupación calcolítica y neolítica más allá de un pequeño número de objetos descontextualizados. Tenemos que irnos al cercano yacimiento de la Orden Seminario para localizarla. Las primeras evidencias en el núcleo urbano de Huelva se remontan al siglo IX a.C. con los materiales exhumados en varias de las intervenciones de la ciudad, de las que las más relevantes son las efectuadas en el Cabezo de San Pedro y en Méndez Núñez 713. Por desgracia, no contamos con una estratigrafía arqueológica clara para ninguna de las intervenciones que documentan esta cronología. Las evidencias que se fechan en el bronce final prefenicio son las cerámicas bruñidas, localizadas tanto en la cima como en las laderas del Cabezo de San Pedro, Cabezo de la Esperanza, de la Horca, por lo que el hábitat se extendería por los cabezos y quizás por los desaparecidos Cementerio Viejo y Molino de Viento. Pese
a no contar con evidencias arqueológicas que lo corroboren, la existencia de fondos de cabaña previos a las construcciones pétreas se confirman suponiendo que estos deberían de asimilarse a los localizados en San Bartolomé de Almonte. Normalmente se ha establecido una cronología de los siglos IX y VIII para la ocupación prefenicia y una presencia fenicia ya establecida en el siglo VIII. No obstante, estas fechas deben ser revisadas ante el hallazgo del ingente material cerámico de importación, cerámica fenicia, griega, chipriota, sarda del siglo IX en el solar de la calle Méndez Núñez 713. La presencia de estos materiales vendría a confirmar la importantísima actividad comercial en el puerto de la antigua Ónova para el periodo que se ha fechado también el depósito de armas de la ría de Huelva. Pese a que estos materiales no procedan de una estratigrafía arqueológica al uso, su sola presencia es bastante significativa en sí misma. La confluencia de la cultura previa a la llegada de los fenicios con la autóctona, denominada tartésica, daría como resultado el periodo orientalizante, del que se ha escrito con profusión. A este elemento correspondería el paso de las estructuras de hábitat a base de materiales perecederos a las realizadas con materiales pétreos y de adobe, así como la planificación urbanística de calles, espacios industriales, zonas de hábitat, áreas sagradas y de necrópolis. Hay unanimidad en la consideración de que la época de mayor expansión y esplendor estuvo protagonizada por la presencia de orientales en el territorio. Tal esplendor ha llevado a algunos autores a considerar una ocupación de 15 hectáreas y unas 2.000, 3.000 personas, mientras que otros elevan esta extensión a 35 hectáreas. Las razones tradicionales que explican este apogeo estriban en la intensificación de la metalurgia de la plata a través de la cooperación y el comercio de este metal. En esta fecha, concretamente en el siglo VI a.C., se produjo un auge en las importaciones de Grecia del Este, Laconia y Corintio, momento al que pertenecen los fragmentos de los objetos atribuidos a Clitia o al pintor de Naucratis. A mediados de esta centuria cesaron las importaciones de Grecia del Este, a favor de las importaciones áticas y masaliotas, dejándose entrever ya los primeros signos de cambio, que serán totalmente detectables a finales de este siglo, de esta centuria, el siglo VI. Es en la zona baja donde se concentraba la actividad industrial y de hábitat, así como los lugares relacionados con la actividad portuaria. Y es precisamente aquí donde se producen más abandonos a finales del siglo VI, relacionados con estos espacios industriales y de hábitat, así como el abandono completo de todos los elementos con utilidad funeraria que existían hasta ese momento. Esta funcionalidad en la ciudad de Huelva ya no volverá a darse hasta época romana. Seguramente, hemos constatado una concentración de la población a finales del siglo VI que seguramente estará relacionada con un descenso demográfico. Más tarde, en el siglo V a.C., se siguen abandonando lugares en la zona baja de la ciudad y se ocupan escasamente otros, relacionados en su totalidad con lugares de hábitat. Se abandonan espacios industriales y se ocupan escasamente otros relacionados con espacios de hábitat. En el cuarto no hay constancia de nuevas ocupaciones a la ciudad, pero sí se abandonan una serie de establecimientos, sobre todo relacionados con funcionalidad doméstica en la zona baja. Por tanto, a través de la información obtenida, las intervenciones arqueológicas, el panorama que contemplamos para este siglo IV a.C. en la ciudad de Ónova es una serie de áreas rituales ubicados en la zona alta, Cabezo de San Pedro, mientras que los lugares destinados exclusivamente al hábitat se establecen mayoritariamente en la parte baja, donde también se localizarían las escasas zonas dedicadas exclusivamente a la industria. Digo escasas zonas dedicadas exclusivamente a la industria porque ahora prevalecen las que se dedican tanto a actividad de ocupación, tanto a espacios de hábitat como a actividad industrial en el mismo espacio. ¿Qué nos vendría a indicar esto? Que la actividad industrial se encuentra más centrada en el ámbito familiar y no se trata de una actividad económica de la importancia que tenía en los siglos precedentes. El motivo de la escasez de vestigios relativos al siglo III a.C. debe estar en el arrasamiento que se produjo en épocas romanas y posteriores
y razón por la que las evidencias de la primera edad del hierro se localizan a tan poca profundidad con respecto al suelo actual. Pese a esta escasez, vemos que en esta centuria se lleva a cabo una una gran construcción defensiva de gran magnitud en relación con los sucesos que tenían lugar en una escala política mayor. De modo que la ciudad de Ónova estaría inserta en los conflictos relacionados con la Segunda Guerra Púnica, al igual que su suerte, ¿eh? También estaría ligado al desenlace de este conflicto bélico. Bien, pues, puesto que a través de este formato no podemos interactuar en vivo, pongo mi correo electrónico, lo tienen aquí en pantalla, a disposición de cualquier persona que tenga una duda o sugerencia. Espero haber respetado el tiempo y muchas gracias por su atención.